Bueno, pues vemos ahora que Belarra considera que los genocidas son aquellos que mueren con los misiles, con los cohetes, con las bombas, con los asesinatos de Hamás, ¿vale? Vemos que para un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero el hombre de paz era Otegi. Vemos que las amistades con las que reunirse para Pedro Sánchez son otra persona, Otegi, condenado por pertenencia a banda terrorista. Vale, Merched Purúa, con la que se reúne Pedro Sánchez, condenada por enaltecimiento del terrorismo. Oye, qué afición tienen por el terrorismo, de verdad. Es una cosa mayúscula, es una cosa maravillosa. Bien, ¿quién más forma parte de sus aliados? Pues forma parte de sus aliados otro que ya lo están viendo por aquí, Maduro. Sí, que no voy a poner ni Pablo Iglesias ni Irene Montero, no, pongo al jefe y ya está, si es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque les encanta. De hecho, qué casualidad que Pablo Iglesias, que recibió en sus años mozos y no tan mozos dinero de este señor y de su predecesor, qué casualidad que también le pagaba una productora iraní. Oye, qué cosas más curiosas, ¿verdad? Y luego va y resulta que se les desliza el apoyo, que Ucrania no se defienda, que se deje atacar. Miren, vamos a hablar ya claros y vamos a poner todas las cartas boca arriba y encimita de la mesa, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué le encanta a Pedro Sánchez reunirse de todos aquellos que forman parte de esta foto? Bueno, se me olvidaba, cómo no, los golpistas, aquí, los Blues Brothers, que van de dos en dos, uno prófugo de la justicia y el otro ha pasado unos añitos, poquitos, por prisión y ya está pidiendo amnistía, que le paguen indemnización y de todo. El indulto ya se lo ha llevado. Y la rebaja del delito de malversación también, porque es que donde hay un delincuente, allá está el PSOE. 1, para aliarse, 2, para simpatizarse, 3, para defenderlo, 4, para pagarle con nuestro dinero. Pero vamos a dejarnos ya de historias. Es que las 4 patas, como decía mi abuela, las 4 patas de este banco, es que atención cómo son. O sea, condenado por pertenencia a banda terrorista, condenado por golpista, en espera de ser condenado por golpista, dictador y directamente ya sancionado por la Unión Europea, aunque aquí en España el gobierno de Pedro Sánchez se dedique a dejar que Delcy Rodríguez, su enviada y mano derecha, se cuele con todas las maletas que le dé la gana sin pasar el control de blanqueo, porque claro, para eso somos como somos. Donde haya un dictador, allá está el gobierno de Pedro Sánchez. Y la fotografía de los atentados de Hamás, como no, coaligándose Pedro Sánchez con toda la gente de Yolanda Díaz, Sumar, Podemos, Belarra, Montero, Pablo Iglesias, etc, etc. Cuando tú estás en el centro de este puzzle, cuando con quien te gusta pactar es con todos estos, es que el problema ya no son todos estos que ya lo sabíamos. El problema eres tú. Y el problema es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, vamos a hablar claro, no quiere pactar con la derecha porque la derecha es la antítesis de todo esto. Y resulta que la derecha es ese grupo de personas que se levanta por la mañana con ganas de trabajar, de cumplir las leyes, de ahorrar, de comprarse una casa, de que no le entre un ocupa, de conseguir generar un pequeño patrimonio para ayudar a sus hijos y de terminar sus años en paz. Vale, pues estos que hablan tanto de la paz, y resulta que son los que revientan la paz. Esos son los amigos de Pedro Sánchez. Vamos a hablar ya las cosas claritas de verdad. Nunca va a pactar el PSOE con el Partido Popular, nunca va a permitir una alianza con Vox, nunca va a permitir ninguna alianza ni que coja poder ningún partido que sea constitucionalista, porque la Constitución bombardea esto, y estos bombardean la Constitución. Ellos son totalmente antagónicos de nosotros. Por eso Pedro Sánchez ha elegido, y ha elegido estos. Por eso cuando escuchen todas las declaraciones que van a ir viendo de Belarra, de Pablo Iglesias, de Yolanda Díaz, de diputados de Sumar en favor de Hamás, vayan pensando en este puzzle. Porque la realidad es que Hamás, como terrorista, como asesino, como banda, como crimen organizado, está dentro de esto por lo mismo por lo que están todos los demás. Porque para ellos lo importante es el poder. Y si para llegar al poder no pueden llegar democráticamente, utilizan la violencia. Y si tienen que matar judíos, pues los matan y les da olímpicamente lo mismo. De hecho, en el caso de Hamás es que disfruta, es que es su objetivo. En el caso de Otegi, cuando estaba y era denominado el gordo dentro de la banda terrorista ETA, para ellos, secuestrar, esas eran las instrucciones que él daba, matar, formaba parte de su forma de llegar al poder. Igual que para esto es un golpe de Estado, igual que para este un golpe de Estado, igual que para este matar, asesinar y lo que haga falta. ¿Y con quién pactan todos ellos? Con una persona que está en el centro de todos ellos que se llama Pedro Sánchez. Esa es la enorme diferencia entre los que respetamos y defendemos la Constitución y los que prefieren pactar con toda esta banda. Bueno, pues habrán visto en otros sitios un montón de imágenes, la gente diciendo que si hay duda de quién es el ataque, de que si no es el ataque, de que Israel tiene que limitar su defensa, porque es que todo el mundo considera que ahora cuando te atacan lo que tienes que hacer es ser muy ponderado en tu respuesta, no vaya a ser que consigas evitar otro ataque. Bueno, pues lo que van a ver en este bloque, desde luego no se parece mucho a eso. El bloque lo hemos titulado de una forma que yo creo que revela y desvela y dice clarísimamente lo que vamos a hacer, y es mostrar todas las imágenes que prueban que quien está atacando, evidentemente, es una asociación terrorista llamada Hamás. En el hospital, exactamente más de lo mismo. Habrán visto una polémica, no, que si el hospital lo ha tumbado Israel. Miren,
Israel ha aportado las pruebas y aquí todavía estamos esperando a que Hamás aporte alguna prueba. Por cierto, una de ellas la van a escuchar en breve y es el testimonio interceptado por parte de las fuerzas del Servicio de Inteligencia israelí a unos yihadistas sobre cómo hablan de cómo se les ha escapado un cohete, porque es que estaban lanzando cohetes desde detrás del hospital, desde un cementerio. Bueno, esto habrá sido silenciado en algunos sitios, aquí ya les digo yo que no. Y lo que van a ir viendo es todo el repertorio de cómo el que ataca es Hamás, el que se defiende es Israel. ¿Les gusta? Pues sigan con nosotros. ¿No les gusta? Pues anda que no hay por ahí canales para ver. Entonces, más sinceros no podemos ser. Bueno, Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Y Carmelo, ¿cómo estás? Muy buenas, estupendo. Bueno, quiero que veamos, ahí estaban viendo imágenes de hecho de ese ataque. Vamos a ir repasando distintos ataques, vamos a ir viendo qué es lo que está pasando, vamos a conectar con Arias, con Javier Arias además, y él nos va a explicar qué es lo que está pasando en estos momentos y cómo sigue retrasando, por cierto, una respuesta a gran escala a Israel, en parte sobreentiendo que para ganarse la opinión pública, en parte sobreentiendo que precisamente para hacer aquello que nunca hacen los asesinos, que es permitir que pueda salir la población civil, que quien se lo está impidiendo es una banda terrorista llamada Hamás. Creo que más claros no podemos ser. Bueno, vamos con esa interceptación de una conversación entre yihadistas, donde, por si tenían alguna duda y habrán visto la polémica sobre la famosa historia del hospital, ellos, y lo van a escuchar ahora, dejan clarísimo, anda, que va a ser que es nuestro, anda, es que va a ser que se nos ha escapado. Claro, la gran pregunta es, ¿y qué hacen ustedes lanzando misiles utilizando un hospital como escudo? Porque por eso estaban detrás. Escúchenlo. بس بقول لك أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي يعني إيه؟ فهم بيقولوا تعاون الجهاد الإسلامي إنه من عندنا هذا؟ شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إنه الشظايا تبعت الصاروخ إنه شظايا محلية مش زي شظايا إيش بتقول؟ سبحان الله من عندنا ما لقاش غيرين بجرثومية. عاد هذول تلاقيهم من المقدرة الورا دي بفلت محط فيهم ايش إيه؟ ايش ده بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة وراه؟ المعمداني يقول لك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد على إيدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. Bueno, Raúl Vilas, amén de que ya te has pronunciado 500 millones de veces sobre esto, y además enhorabuena, ¿qué te parece que hay una polémica en estos momentos en el cual se parte de una base? Diga lo que diga una banda terrorista, hay un sector que lo va a dar por bueno, repito, una banda terrorista y asesina se da por bueno, diga lo que diga una democracia, se da por malo y por increíble. Aporte las pruebas que aporte una democracia, se dan por increíbles, no aporte nada de nada, esa banda terrorista se les da por santos varones. Se intercepte una conversación, la que acabamos de ver, de una banda terrorista donde reconocen que sí, se nos ha escapado, uy, qué cosa, y estábamos diciendo que había 500 víctimas, por cierto, ahora pasamos a decir que no hay ni una, y no pasa nada, y sin embargo se sigue diciendo, sin ni una sola prueba adicional, que el culpable es Israel, de lo del hospital o de lo que sea. ¿Qué te parece? Hombre, si la conversación ya no es lo suficientemente elocuente de lo que ha sucedido, primero, refleja una cuestión que es fundamental para entender a lo que se enfrenta Israel, que es cómo los terroristas de Hamás utilizan de manera sistemática a la población civil y especialmente la más vulnerable, hospitales, escuelas, niños, mujeres, como escudos humanos. Frente a Israel, que lo que hace es evacuar a su población civil de las zonas de riesgo para protegerles, los terroristas, los heroicos luchadores por Palestina, según lo que nos cuentan aquí algunos, lo que hacen es esconderse detrás de eso. Pero es que además en este caso no cabe discusión, porque es el arma del crimen, quiero decir, en cualquier juicio o para determinar cualquier asesinato, el arma del crimen es determinante. Las pistolas tienen un calibre, dejan una huella, pues las armas que utiliza Israel en sus bombardeos dejan una huella determinada, que es un cráter muy importante. En este caso no había cráter, porque los mayores daños que se produjeron en el hospital fueron por el incendio, que causó una explosión que es de mucha menos intensidad, que son los cohetes
cohetes que utilizan esta gente. Pero ¿qué pasa? Que esto da igual, porque ya estamos acostumbrados, por un lado, a que hay una maquinaria de propaganda. En su día se hizo un documental llamado Pallywood, que por cierto la gente lo puede ver con poner en Google Pallywood Libertad Digital Televisión, lo encuentran, donde se explica todas estas maneras de propaganda que utilizan los terroristas palestinos. Y por otro lado, porque a gente como Velabra y a la izquierda española, a la extrema izquierda, da igual lo que haga Israel, porque les odian por el hecho de ser, no por el hecho de hacer. Por eso decimos que son antisemitas. Entonces, por eso ya se ríe cuando le piden pruebas, etcétera. Israel ya es el mal en sí mismo por el hecho de ser lo que son, no por lo que hacen. Los odian por lo que son, no por lo que hacen. Y eso es la diferencia entre ser antisemita y en un conflicto apoyar a un bando, en este caso los palestinos. No apoyan al bando palestino, odian a los israelíes por el hecho de existir. Hay una cosa importante que la mayor parte de nuestros colegas en la prensa olvida o simplemente no quiere prestarle atención, que es que Israel no solo es un país democrático, sino que es un régimen de opinión pública. En un régimen de opinión pública, cuando el poder o una institución dice algo, tiene muchos medios de comunicación, muchos ciudadanos que confrontan ese algo con la realidad, y si es falso, pues sale y supone un prejuicio para esa institución, para ese político, un prejuicio grave, más en un país en el que además, como es Israel, la discusión pública es intensísima, es decir, hay incluso chistes sobre eso, ¿no?, de que cuando juntas 3 judíos hay 4 opiniones, y es que realmente es un país así, y en un país además muy contestatario en el mejor de los sentidos, un país en el que si alguien cree que tiene razón, no se va a callar, aunque el que esté enfrente sea el gobierno, o sea el ejército, o sea quien sea. Entonces, eso es lo que pasa en Israel, y por eso Israel, y las fuentes que da Israel, la información que da Israel en este tipo de conflictos, suele ser de muchísima fiabilidad, porque están en un país que es un régimen de opinión pública y porque cualquier error tendría un coste enorme. En cambio, en el otro lado, efectivamente, no hay ningún coste. Pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, y si lo que estamos viendo ahora es que si después, no solo de un atentado terrorista, que atentados terroristas ha habido, por desgracia, muchos, sino de un atentado enorme y con un grado de crueldad absolutamente inusitado, que yo creo que es algo diferencial, no solo el tamaño del atentado, sino las cosas que han hecho esos terroristas. Incluso después de eso, hay gente que defiende a Hamás, hay gente que, según ellos, defienden la causa palestina, pero lo que están es defendiendo a esos terroristas, pues es que nos podemos esperar cualquier cosa. Pero corregidme si la enumeración no es acertada, pero vamos a ver, hemos tenido efectivamente un misil, un cohete que impacta en un hospital. Israel aporta sus pruebas, aporta la conversación, y creo que es bastante evidente que si Hamás no aporta nada es porque se está callando, porque sabe que efectivamente y se aportan imágenes también, el cohete no solo es la suyo, conversación. efectivamente, y las imágenes en las que se ve que un cráter ocasionado por uno de los misiles israelíes que se están utilizando es muchísimo más amplio, y esto no. Esto es otro tipo de elemento, otro tipo de arma. Y ese arma corresponde mucho más con las que está utilizando el bloque de Gaza, el bloque de Hamás, que el bloque de Israel, ¿vale? Pero tenemos eso. Tenemos las imágenes de cómo bajaban en paracaídas. Se metían en una fiesta, en una rave, de gente joven, de chavales, etcétera, y empezaban a ametrallarles a todos. Tenemos imágenes de cómo se han metido en las casas. Tenemos testimonios de cómo han quemado las casas. Tenemos testimonios que se pueden ver también en Libertad Digital, testimonios de personas que lo vieron, cómo torturaban a los padres delante de los niños, a los niños delante de los padres mientras comían la comida que había en la casa, como si fuese aquello una fiesta. Tenemos las pruebas de los propios cuerpos destrozados. Tenemos niños degollados. Yo es que me niego a dejar de decirlo, porque por el hecho de que la izquierda esté diciendo Israel no ha aportado ninguna prueba, sinceramente, me da lo mismo que la puñalada al niño se la den aquí que se la den aquí, pero independientemente de eso, me fío de una democracia y no me fío de un grupo terrorista. Y si dicen que ha habido 40 niños degollados, hasta que desde luego jamás no deje de cometer las torturas, asesinatos, bombardeos, etcétera, que comete, me fiaré de quien me tengo que fiar. Pero independientemente de eso, después de todo eso, ¿cómo puede mantener la opinión pública? Por cierto, todo esto metido en una órbita en que el que ha atacado y es un asesino y un terrorista es Hamás, reconocido así por todos los listados de organizaciones terroristas, y quien recibe el ataque es Israel. Pero da igual. Da igual, o sea, la opinión pública ha decidido que el malo y el genocida, según Yone Belarra, y que tendría que ir a una corte internacional, es Israel. O sea, sinceramente, o sea, lo pienso, es de locos lo que está pasando. Y ya, último apoyo, vamos a escucharle a Otegi, que esto ya de verdad que es de arcada, pero de arcada total, escúchenle. La libertad cuanto antes de todos los rehenes. No somos partidarios de utilizar rehenes civiles
para hacer canjes de un tipo o de otro. Israel lleva 75 años incumpliendo todas y cada una de las resoluciones de Naciones Unidas. Por lo tanto, el origen del problema es muy simple de entender. El origen del problema es la ocupación de Palestina. O sea, especialista en secuestros. Y habla de que no son partidarios de coger rehenes, o sea, pero deje ya de engañar a todo el mundo, pero por amor de Dios, que le hicieron batir a una pobre persona el récord mundial de secuestro. ¿Pero de qué habla este señor? O sea, que está saliendo todo el historial suyo policial está saliendo en estos momentos, que lo está publicando el diario El Mundo. Y se está viendo cómo no solamente es que él hiciera secuestros, es que él enseñaba cómo hacer secuestros a todos los demás, cómo meterles un Valium, cómo dejarlos atontados, cómo aprovecharse de ellos, y ya veremos si ahí terminaban los delitos. De momento tiene una condena por pertenencia a una banda asesina. Pero si te fijas, perdona Raúl, aparte de la, iba a decir hipocresía, pero es que creo que habría que inventar una palabra nueva, de un tío como que precisamente que Otegi está hablando de Está secuestros. inventada, pero no la podemos decir aquí. Sí. Bueno, también. Pero es que es un ejemplo perfecto de las mentiras de la izquierda y de cómo mienten sin ningún problema. Es decir, Israel lleva 75 años incumpliendo las resoluciones de la ONU. No, mire, el que hace 75 años incumplía las resoluciones de la ONU fueron 5 países árabes que atacaron a Israel el mismo día de su independencia. Es que la historia es así, no la podemos cambiar, no la puede cambiar Otegi por mucho que se empeñe. Es decir, los que han atacado, los que nunca han cumplido las resoluciones de la ONU, los que ahora están masacrando gente y matando niños, como bien decías, no son los israelíes. Israel es un país con Estado de Derecho en el que se respetan los derechos de los judíos, de los no judíos y de los presos, que también se respetan los derechos de los presos. Y los otros son una banda terrorista, una pandilla de otra cosa que no podemos decir, que tienen a la gente encerrada en sótanos, que violan a las mujeres, que a saber lo que estarán haciendo con los secuestrados que tienen en este momento de Israel, que no son presos, que son secuestrados. Bueno, de hecho, la información que está llegando es que ya se teme todo el mundo que los rehenes se hayan ido convirtiendo paulatinamente en muertes, o sea, literalmente. Aunque yo creo que las declaraciones de Otegi en parte influye lo que está publicando El Mundo y que se está poniendo muy de evidencia en la opinión pública lo que es un terrorista y que no se ha arrepentido después de varios años en lo que todo lo que se publicaba de Otegi era para blanquearlo, ya sea con el follonero, etcétera, etcétera. Pero si os fijáis, realmente viene a decir que está mal lo que ha hecho Hamás porque desde el punto de vista estratégico, no tanto moral, porque lo importante es la ocupación de Palestina y esto no ayuda a lo importante. Tampoco se ve un gran rechazo moral en sus palabras, sino viene a decir, oye, que esto para la causa que defendemos no nos viene bien, que es un poco que es lo mismo que ha pasado con ETA, que no hay ningún rechazo moral o no hubo ningún proceso ético en ese mundo, sino que vieron que él era más eficaz, y estamos viendo que están a punto de gobernar el País Vasco y de hacer un referéndum de independencia, eso. Y luego, volviendo al tema, a la cuestión de fondo, el gran problema en España en esta cuestión, ¿por qué no tiene un mayor reproche moral en la sociedad? Las barbaridades que están diciendo Belarra y compañía son los medios de comunicación, porque donde hay, en la sociedad española, mayoritariamente no hay ningún prejuicio antisemita, pero ni de lejos. Solo se concentra en dos focos, en la izquierda más militante, sí, y en la prensa, en los medios de comunicación. En la izquierda sí. Atención a los comentarios, porque claro, los comentarios políticos sí que van marcando. Hay una parte de la izquierda que está ultra activa, para algo son ultras, hay otra parte que simplemente está activa. Perdónenme, pero lo divido así y ahora vamos a ver los pasos de cómo el gobierno debería haber desautorizado a Ione Belarra y no lo ha hecho realmente. Porque cuando tú no sacas de tu gobierno a una persona así, evidentemente es porque la estás autorizando. Pero bueno, Pablo Iglesias, Israel bombardea un hospital. Él lo da por hecho en contra de todas las pruebas aportadas y después acusa a Hamás y a la yihad islámica con un vídeo de 2022. ¿Pero de qué habla usted? ¿Pero de qué habla usted? Si lo que han aportado han sido las pruebas, es que, o sea, no se puede mentir más. O sea, de hecho habría que cambiarle el nombre y poner Pablo Iglesias, anteriormente, si es que ya ha dejado de cobrar, cobrante en cortes de una productora de Irán, y así ya nos vamos enterando. Ejemplo de lo que decía de la prensa. Cuando se produjo el ataque al hospital fue a media tarde, 2 horas después en España, titulares del diario.es y otros medios, en realidad prácticamente todos, acusaban directamente a Israel a las 2 horas de haber matado a 500 civiles en un hospital, la cifra, sin ninguna prueba. Sí, sí. En cuanto se ha visto que ya no era de Israel, ha desaparecido la cifra.
tardó más de maravilloso. prácticamente 24 horas en hacer un estudio serio, peritaje. digamos, presentar pruebas, etcétera. Y cuando eso, nadie se hizo eco. No, ya O no se sea, ha vuelto a hablar de si había 500, 5 o un porque, gato. como decía antes, da igual lo que hagan. Son malos por lo que son, no por lo que hacen. Entonces da igual lo que hagan. Javier, Siempre van a ser culpables. Déjame que conecte con Javier Arias. Javier, ¿cómo estás? Javier, no sé si te tenemos por ahí. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Javier. Oye, Sí, nosotros aquí estamos... estoy. Sí, Muy te buenas. escuchamos perfectamente. A ver si te podemos ver en pantalla, pero vamos, ahí te tenemos ya, Javier. Nosotros estamos repasando las pruebas que ha aportado Israel de por qué no habrían sido ellos los autores del lanzamiento de un misil, de una bomba, de lo que sea, contra el famoso hospital. Seguimos esperando las pruebas de Gaza. Pese a eso, vemos que hay gente, Pablo Iglesias, compañía, que les da olímpicamente lo mismo. Ellos sueltan su barbaridad en Twitter y da lo mismo. De alguna de las pruebas que tú has visto, desde el día 1, desde los famosos paracaidistas, de la entrada en casa y quemar cuerpos, quemar casas, etcétera, ¿tú has visto algo que pueda soportar la tesis que está manteniendo la izquierda o Belarra de que el problema no es el ataque de Hamás y el terrorismo de Hamás, sino que el problema es Israel? Bueno, lo que es evidente, y es una cuestión histórica dentro de la izquierda, es que para ellos la causa supuesta del Estado palestino, de la creación de ese Estado palestino, que por cierto ya se le ofreció y fue la OLP quien lo rechazó, es un punto estratégico y primordial para ellos. Entonces, en este sentido, da un poco igual cuál sea la posición o cuáles sean los hechos primarios que desencadenen la situación, ellos siempre van a dar la razón, digamos, a la causa palestina, pese a que esa causa palestina en verdad lo que sea es el terrorismo de Hamás o el terrorismo de otros grupos que hay en la zona también. Creo que una cuestión muy clara de esto, de que una parte de la izquierda española no quiere saber la realidad de los hechos, sino solo quiere hacer causa política de estos hechos, es el tema del hospital. En el tema del hospital no está claro qué es lo que pasó realmente. Tenemos una versión, que es la de Israel, y no existe ninguna versión más. Jamás, en verdad, no ha ido allí a facilitar unas pruebas reales. Únicamente ha hecho una acusación que ha sido creída a pies juntillas por la izquierda española. Y ni siquiera ha conseguido, cuando un artefacto, ya sea un cohete o ya sea un misil, impacta sobre el terreno, no solo hay que fijarse en el cráter que produce, también hay que fijarse en los restos del propio cohete o del propio misil que quedan en la zona de estallido. Durante la guerra de Ucrania lo hemos visto en casi todos los lanzamientos que hace, ya sea contra objetivos militares o contra objetivos civiles, el ejército ruso, quedan restos de ese proyectil, ya sea, ellos fundamentalmente usan misiles, ¿no? La diferencia entre el misil y un cohete no solo es la carga explosiva, digamos, sino que el misil está tecnológicamente mucho más avanzado y ya sea por GPS, por fuentes de calor o, digamos, Tiene sistemas de guía. por infrarrojos, puede reorientar totalmente el destino al que va y es mucho más preciso. En todas estas explosiones suelen quedar restos del proyectil, ya sea misil o cohete. Hubiera sido lógico que, Claro. más allá de tener la versión de Israel de no hemos sido nosotros, ojo a estas declaraciones, ojo a estos vídeos, hubiera sido que si realmente jamás o incluso parte de, digamos, otros entes palestinos que pueda haber en la Franja de Gaza estuviesen realmente seguros y supiesen hacer cierta que es Israel, Que hubiesen hubieran ido aportado los al restos, patio ¿verdad? del hospital Claro. y hubiesen hecho públicas imágenes y fotografías de los restos del cohete o del misil Mira, que que allí está y no se clarísimo, ha hecho. Javier. Está Y clarísimo, lo que hay que Javier. preguntarnos es por qué nadie quiere mostrar esos restos. No, totalmente de acuerdo. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora, Javier? Es decir, yo sobreentiendo que Israel, cargado de razones, lleva desde el día 1, minuto 1. Sobreentiendo que estaba esperando a tener un apoyo decidido, sobre todo de quien le puede apoyar militarmente, que ya se lo ha dado, que es Estados Unidos. A partir de ahora, ¿qué puede ocurrir? Bueno, lo que parece, y todo parece indicar, es que va a haber una invasión terrestre de Gaza. Y esto es un tema muy, muy complicado. Las invasiones terrestres se saben cómo empiezan, pero no cómo acaban.
son, digamos que una de las partes más complicadas de una guerra. Cuando tienes que entrar en un escenario urbano, porque vas a tener que pelear vivienda por vivienda, planta del edificio por planta. Es muy complicado, es una auténtica ratonera, entonces es normal que Israel haya frenado, entre comillas, el tema de la ofensiva terrestre para hacer una buena planificación. Si no hay una planificación entre buena y excelente, Israel puede pagar muy caro entrar en la franja de Gaza vía terrestre. Si lo van a hacer, lo tienen que hacer con muchísima inteligencia, con muchísimos datos y conocimientos de lo que hay en el terreno prácticamente edificio en edificio y seguros de que tienen reservas de munición, reservas de artillería y reservas logísticas suficientes para poder entrar. Por eso creo que es normal que no haya habido una entrada directa a las pocas horas de que se produjese esos atentados terroristas contra la población civil en el sur de Israel, sino que Israel se haya frenado y esté, digamos, diseñando un plan estratégico de cómo hacerlo, de cómo elaborar perfectamente esa entrada terrestre a Gaza, porque si lo hubiera hecho pocas horas después, simplemente por el calentón de haber sufrido esa masacre civil, seguramente hubiera sido muy negativo para sus efectivos. Última pregunta, que luego además te espero en el plató, pero ¿tú crees que Hamás ha permitido la salida de todos aquellos que era evidente que pretendía utilizar de escudos humanos o que se ha dejado escudos humanos precisamente para usarlos en esta invasión terrestre? Lo que sí está claro es que hay mucha gente que ha huido desde el norte al sur de la franja, pero no es menos evidente que hemos visto en esta última semana, primero, llamamientos de Hamás pidiendo a la población civil que no abandone el norte de Gaza. Para ellos es fundamental que haya población civil que puedan usar como escudos humanos y si mueren en la invasión terrestre, poder mostrar al mundo para enseñar lo malo, entre comillas, que es Israel. Y por el otro lado también hemos visto imágenes de vehículos de Hamás intentando cortar los corredores habilitados y marcados por Israel para abandonar el norte de la franja para intentar retener a esa población. Pero claro, por muchos que sean los efectivos que tenga Hamás en la franja de Gaza, es muy, muy difícil evitar que todo aquel ciudadano que se convierte ya en masa, incluso turba en la huida, no termine saliendo de esa zona. Javier, muchísimas gracias. Te espero luego para hablar del bloque de Otegi. Anda, que te tengo de grupo terrorista Hamás a condenado por pertenecer a otro grupo terrorista. Pues Javier, ahora nos vemos. Un abrazo. Bueno, quiero que veamos la reacción de una secuencia y cómo se ha ido reaccionando por parte del gobierno, que yo creo que es lo suficientemente delatora de quién manda aquí. Porque dice Pedro Sánchez, no, nosotros hemos dado un apoyo sin fisuras a Israel. Seguro, seguro. Vale, para empezar, su vicepresidenta se llama Yolanda Díaz, pequeño detalle, y ha salido corriendo a darle apoyo ¿a quién? A los de, dice ella, Palestina, pero si Palestina en la franja de Gaza está controlada por una dictadura que es Hamás, usted le está dando apoyo a Hamás. Pero atención, Belarra, esto fue una secuencia en unas 24, 30 y pico horas. Belarra, Yone Belarra, acusa directamente de genocidio a Israel, de hecho pide que se le pase por una corte internacional a Netanyahu, ¿vale? Sale Álvarez, efectivamente, segundo paso. Atención, sale Álvarez y Álvarez dice, es que no está hablando Yone Belarra, a ver si le podemos ver aquí. Álvarez dice, es que no está hablando como ministra. Hombre, pues para no hablar como ministra disimula bastante porque es ministra, ¿verdad? Vale, se aparta de las declaraciones de Belarra y dice, la respuesta la damos nosotros. Aquí el portavoz oficial soy yo, dice Álvarez, o el presidente del gobierno. Y ya la hemos dado. Y por tanto no hay que tener en cuenta lo que haya dicho Yone Belarra, ¿no? Seguro que ocurre acto seguido, fase 3, repito, todo esto ha sido en unas 24 30 horas. Belarra vuelve a salir y dice, ¿cómo que yo no hablo como portavoz del gobierno? Yo soy el gobierno y hablo siempre como ministra del gobierno. Se ratifica, ¿vale? Vamos al señor silencio cuando le da la gana, Pedro Sánchez, que ha dicho durante todo este periplo de yo sí, yo no, yo sí, yo no, nada, 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 absolutamente nada. Bueno, si no la desautorizas, la estás autorizando, pero es por si había alguna duda, que hace acto seguido la propia Belarra, enésima vez, atención, vuelve a salir y Belarra vuelve a acusar a Netanyahu de criminal de guerra, toma ya, después de que Álvarez la hubiese teóricamente desacreditada. Esa es desacreditado. Esta es la secuencia de todo lo que ha pasado. Es decir, ¿esto es lo que está pasando en estos momentos en el gobierno? Mi pregunta es muy sencilla, y de hecho es la que les estamos haciendo a todos por WhatsApp, ahí les va a salir el teléfono. ¿Realmente está el gobierno respaldando el antisemitismo de esta extrema izquierda? Es decir, traducido, se ha puesto el traje de antisemita, es la acusación que les han hecho, se la ha hecho Isabel Díaz Ayuso y se
se lo he dicho abiertamente. O sea, ustedes están respaldando, ustedes están dando cabida en estos momentos a ese antisemitismo de la extrema izquierda porque parece obvio. Ahí tienen el teléfono para podernos enviar mensajes en WhatsApp 660 20 86 98. Raúl. Vamos a ver, es que si Velabra no hablase como ministra, ¿a quién le va a importar lo que opine Velabra? Es una tontería. O sea, si prestamos atención a lo que dice esta chica es porque es ministra, si no, ya me contarás. Eso por un lado. Esto a mí me parece que es un anticipo de lo que va a ser la legislatura, que yo desgraciadamente creo que sí que va a haber investidura, y cuál va a ser la actitud de Podemos ya más allá de este asunto, que va a ser una auténtica pesadilla para Pedro Sánchez porque van a utilizar, y para Yolanda Díaz, ojo, sus 5 votos para... Aunque Yolanda Díaz piense lo mismo que Yone Belarra. Sí, pero bueno, pero Yolanda Díaz... Yolanda Díaz va a ser vicepresidenta del gobierno. Y está como más disimulando. Y Velabra, hombre, claro, por el cargo. ¿Sabes? O sea, Yolanda Díaz tiene el interés de lucir palmito como vicepresidenta del gobierno. Podemos ya no tiene ese interés, sabe que como mucho puede aspirar a un ministerio y yo creo que el rol que va a adoptar de aquí en el futuro es guardián de las esencias de la izquierda, intransigencia absoluta y lo vamos a ver con Israel y con otros asuntos. Me gustaría apuntillar un par de cosas. Recomendar, supongo que mucha gente la ha visto, pero era muy interesante lo que comentaba Javier Arias de la guerra urbana. Recomendar Black Hawk derribado, no es Israel, es en Mogadiscio, pero se ve perfectamente lo que supone entrar en una ciudad. En un territorio hostil. Y luego, lo del hospital, ya por cerrarlo, y lo del tema de los escudos humanos. Es que vamos a ver, en caso de que no hubiera sido, un misil israelí, Israel, ¿qué interés tiene en bombardear un hospital? Ninguno. Sería, en todo caso, porque debajo de ese hospital han localizado armas, lanzamientos de cohetes, etcétera. Que de hecho lo había, por cierto. Que es lo que hacen sistemáticamente. O sea, pensar que Israel va a bombardear a sabiendas un hospital por el hecho de ser un hospital es inverosímil. Es que ¿en qué cabeza cabe? Bueno, muchísimas gracias a los dos. Nos vamos a ir al bloque de qué hace mientras Pedro Sánchez, porque está con el silencio, y entre el cri, 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 nos sube las cotizaciones, que es lo que le gusta. Y después ya les adelanto otro bloque sobre lo que se está descubriendo de Otegi. No se lo pierdan, vamos para allá.